El camino del hombre recto está constantemente amenazado por las injusticias de los egoístas y por la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él verdaderamente es el auténtico hermano y el protector y defensor de los niños y descubridor de los niños perdidos. Y yo vendré a castigar con gran venganza a aquellos que quieran destruir a mis hermanos, y sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a este pequeño rincón del cinéfilo, una noche más. Y como podréis observar, pues esta es la gran oración, o mejor dicho, el Ezequiel, famoso Ezequiel 25:17, que Samuel L. Jackson, en la película que os voy a comentar esta noche, repite varias veces durante toda la película cuando va a asesinar a alguien. Evidentemente, de la película que os voy a hablar esta noche es de Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. ¿Qué os puedo decir de Pulp Fiction que muchos de vosotros, o la mayoría de vosotros, realmente no sepáis? Es decir, si os puedo hacer un poquito de introducción de Quentin Tarantino, diré que Quentin Tarantino realmente es uno de los directores más notables del panorama hollywoodiense actual. Es un director de los pocos que hay, afortunadamente políticamente incorrectos, que se salta muchas de las normas que Hollywood impone últimamente en todas sus producciones. Pero lo que hay que reconocer de Quentin Tarantino es que es un auténtico genio. Yo os voy a decir la verdad, lo que opino sobre Quentin Tarantino, como siempre voy a ser completamente sincero. Quentin Tarantino no es uno de mis directores favoritos, ni mucho menos. Pero tengo que reconocer que es un director de un grandísimo talento. Un gran director que además es mejor guionista. Porque el fuerte de Tarantino, evidentemente, como todos lo sabéis, son los grandísimos diálogos que tienen todos sus personajes en las 9 películas que hasta ahora ha hecho. Esperemos que esa promesa que dice que va a hacer solo 10 películas no la cumpla y que podamos seguir disfrutando de películas de Quentin Tarantino. La última ha sido Érase una vez en Hollywood, que tuvo que conformarse en la ceremonia de los Oscar pues con 2 premios menores. Exactamente igual que le ocurrió prácticamente a Pulp Fiction. Pulp Fiction es una película del año 1994 que tiene un elenco, un reparto realmente impresionante de actores, los mejores prácticamente de la época, como ya sabemos Samuel L. Jackson, Bruce Willis, John Travolta, Madia de Medeiros, Amanda Plummer, Tim Roth, Uma Thurman, Harvey Keitel, Ving Rhames, todos ellos entrelazados en varias historias que además están alambicadas de un modo que para mí su estructura narrativa es como una red neuronal gigantesca, pero que a su vez tienen o se mueven alrededor de un punto en común, de un, como diría Alfred Hitchcock, un MacGuffin, una columna vertebral, que es Ving Rhames y su famoso, ¿cómo se llama esto? La famosa carpeta, esta que se abre, que no sabemos lo que realmente hay. Para mí Quentin Tarantino, en lo que se refiere a director, y sobre todo en los diálogos que tiene, es un director que es capaz de pasar de lo sublime a lo desagradable, capaz de ser, o de filmar, o de planificar, desde lo mejor hasta lo peor. Es un director que en su faceta de dirección de actores es un director muy cinéfilo, ya que su estilo no es un estilo completamente, diríamos, original, ya que copia, homenajea, mejor dicho, vamos a decirlo, copia, homenajea, plagia a otros grandes directores de la historia del cine que han tenido una gran influencia. Y es que Quentin Tarantino se le puede considerar, como dirían en Hollywood, un gran ladrón, porque roba lo mejor, es decir, lo mejor de otros directores, como en Pulp Fiction ahora veremos a lo largo de esta crítica. Quedaos conmigo porque va a ser una de las críticas más completas que yo haga de esta absoluta obra maestra de los años 90. Sin duda, una revisión magnífica del cine negro, pero con estética pulp. Es decir, parecen incluso muchos fotogramas por su planificación las viñetas de un cómic violento, de humor negro, y que es una película no apta, diríamos, para todos los públicos. La película fue calificada para mayores de 18 años. Pero Quentin Tarantino en esta película se mueve entre lo sublime, lo desagradable, el humor negro,
una planificación magnífica, los homenajes que hace al Hollywood clásico, ese clasicismo cinematográfico que yo tantas veces os he hablado, y sobre todo en la interpretación de los personajes, donde aquí Quentin Tarantino exprime prácticamente lo mejor de cada uno de ellos, otorgándoles una profundidad psicológica a todos realmente para estudiar en las escuelas. Para mí Pulp Fiction es, con diferencia, la mejor película de Quentin Tarantino, es su cima. Su cima. Y al igual que los grandes clásicos como Ciudadano Kane, tiene en común de que solo ganó el Oscar al mejor guión original, porque el guión es un auténtico portento, ya os digo, de originalidad, de diálogos y sobre todo de secuencias que muchas veces no te las puedes ni esperar. Y es que la sorpresa forma parte, es uno de los elementos que forman parte de Pulp Fiction. La verdad es que las historias, si tuviésemos que englobarlas o realizar un esquema de la estructura narrativa de esta película, sería extremadamente compleja y rica, ya que estamos ante una película que tiene continuos flashbacks y que la narración va hacia adelante y hacia atrás según le convenga al director. Pero lo hace de tal manera, Quentin Tarantino lo hace de tal manera para que muchos de los diálogos y situaciones vayan encajando los unos con los otros. Es decir, Pulp Fiction es un gigantesco puzzle donde en realidad el principio y el final de la película es como un círculo, porque empieza con los personajes de Tim Roth y Amanda Plummer en el restaurante intentando atracarlo y termina exactamente con la misma secuencia. Pero en la lógica, si llevásemos la película a la lógica como si fuera una estructura narrativa completamente lineal, ese no es ni el principio ni el final. Porque en el principio, cuando están hablando Tim Roth y Amanda Plummer, oímos de fondo al personaje de Vincent Vega, al de John Travolta, diciendo que va al baño. Es decir, aquí estamos ya mezclando desde el primer minuto, mezclando secuencias y personajes que luego, como una especie de red neuronal, van a estar conectadas, interconectadas todas las historias, pero que todas van a cuadrar de un modo realmente impresionante. Para que os hagáis una idea, la estructura narrativa de Pulp Fiction, que es uno de sus puntos fuertes, es como si fueran varias ruedas de un mecanismo de un reloj que, colocándolas de un modo completamente distinto las unas con las otras, siempre encajasen. Porque todas las historias están relacionadas las unas con las otras, pero todas giran en torno a un punto en común, que es ese maletín y el personaje de Big Rames, que es el mafioso, Marcellus Wallace. Por lo tanto, la estructura narrativa de esta película sería como círculos concéntricos de historias que a su vez se dividen en otras historias con sus spin-off. Por ejemplo, tenemos la historia en un centro de Marcellus Wallace y su maletín misterioso, que está casada con Mia, con el personaje de Uma Thurman, que a su vez tiene de mafiosos a Samuel L. Jackson, a Jules y a Vincent Vega, que es John Travolta, que a su vez, en la misma línea, en otro círculo, tenemos a Bruce Willis, que es el personaje de Butch. Este personaje que quiere que pierda un combate, pero que luego veremos que es incapaz de realizarlo. Ya os contaré el porqué. Y luego, a su vez, tenemos varios spin-off dentro del personaje, de la línea narrativa del personaje de Vincent Vega y de Jules, que son, por ejemplo, el capítulo de Eric Stoltz y de Rosanna Arquette, cuando le ponen a Mia la inyección en el corazón. Y luego tenemos también a su vez el personaje de Harvey Keitel, que forma parte también del círculo de Vincent Vega. Y a su vez también, como tercer spin-off, tenemos la historia de Tim Roth y de Amanda Plummer en el restaurante. Por lo tanto, la estructura narrativa son círculos concéntricos que a su vez van saliendo ramificaciones en forma de otras historias. O sea, fijaos el estudio que tuvo que tener aquí original Quentin Tarantino para poder, digamos, unir, encadenar todo ello para que forme un todo único y que tenga todo sentido desde el principio hasta el final. Porque la película Pulp Fiction es la película en la que nosotros al principio vemos una serie de historias que parecen no tener contacto o conexión las unas con las otras. Pero a medida que va pasando la historia vamos encajando las piezas del puzzle. Pasa igual, por ejemplo, con Mulholland Drive. Al principio no lo sabemos, pero ahí está lo bueno.
de esta película, también como os comentaba en Misión Imposible. No sabemos lo que ocurre al principio, pero llega un momento en la película en la que todo va encajando de una manera milimétrica, para que ya al final de la película todo se mezcle, mejor dicho, todo encaje como un auténtico y gigantesco y maravilloso puzzle. Es decir, por eso Quentin Tarantino recibió el Oscar al mejor guión original. Ya os digo que para mí Pulp Fiction es la obra maestra de Quentin Tarantino, ya no solo a nivel de guión, de estructura narrativa y de complejidad, porque tiene además muchas capas, ya no solo en lo que se refiere a la estructura y al guión en sí mismo, sino en el desarrollo de los personajes. Aquí tenemos muchos y diferentes personajes, pero todos ellos están perfectamente definidos. Todos perfectamente definidos. Aunque evidentemente el protagonismo, el gran protagonismo, es el de Jules y el de Vincent Vega, es decir, el de John Travolta y el de Samuel L. Jackson, que realmente no son el eje principal, pero digamos que son el círculo más importante dentro del desarrollo de los personajes, porque son los que acaparan más protagonismo. Para esta película, Quentin Tarantino, al igual que aquí en España Santiago Segura se acordó de Tony LeBlanc para la realización de las películas de Torrente, Quentin Tarantino a lo largo de su carrera siempre se ha acordado de una serie de actores que estaban como ya olvidados o menospreciados por Hollywood, y que aquí les dio un nuevo brío, y aquí es el caso de John Travolta. John Travolta en esta película, antes del 94, a principios de los 90 o de los 80, estaba relegado a productos pues prácticamente mediocres o que aparecían muy poco. Acordaos de aquella película con Kirstie Alley, no me acuerdo cómo se llamaba, que tiene Kirstie Alley un niño, creo que se llama Mira quién habla. O sea, estaba, desde Fiebre del Sábado Noche, John Travolta estaba relegado a productos prácticamente no de serie B, vamos a decir, pero totalmente mediocres. Fue Quentin Tarantino el que realmente le dio vida a través de Vincent Vega, del personaje de Vincent Vega, en esta película. Y Vincent Vega es uno de los personajes más profundos psicológicamente hablando y mejores de la carrera de John Travolta. Y vamos a ir hablando ya de los personajes y del argumento. Porque en el argumento, de toda la gran complejidad que tiene, tenemos varias historias. Vamos a ir desmenuciándolas un poquito y vamos a ir comentando algunas secuencias clave de la película para que veáis cuáles son todas las referencias que tiene Quentin Tarantino, pero que además todas ellas han pasado por un tamiz de estilo contemporáneo, es decir, tarantiniciándolo, por así decirlo, convirtiéndolo al estilo de Reservoir Dogs, la película que hizo anteriormente, que algunos críticos que dicen que es mejor que Pulp Fiction, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Pulp Fiction es un perfeccionamiento del estilo de Reservoir Dogs, y además darle un estilo nuevo, es decir, lo más moderno, más contemporáneo. Es decir, en realidad estamos ante una película de cine negro, una película realmente de policías, ya no de policías, sino de mafiosos, pero contado desde el punto de vista underground. Es decir, contado desde el punto de vista de la mafia, contado desde el punto de vista de los camorristas, de los mafiosos, de todos los chanchullos que mueven todo este mundillo mafioso. No de gángsters, por así decirlo, porque no se puede decir que el personaje de Marcellus Wallace, que Big Ray, sea un gángster, pero que es un mafioso importante dentro de la ciudad de Los Ángeles, y que tiene estos dos matones, que son Vincent Vega y Jules, a su servicio. El principio de la película pues es un diálogo entre Tim Roth y Amanda Plummer, que lo que están es planteándose hasta qué punto les puede salir rentable o no atracar un restaurante o un banco. Porque le dice Tim Roth, es que en algunos bancos, que incluso son federales, no nos van a incluso ni a denunciar. Pero date cuenta una cosa, Honey Bunny, por así la llama. Aunque luego, al final de la película, sabemos que no se llama así, que es un mote, se llama Yolanda. Le dice, ¿y por qué no podemos atracar un restaurante como este, donde todo el mundo tiene aquí sus carteras, y que realmente no vemos en sí ningún policía? Ahí es donde se empiezan aquí a ver la que son la mayor declaración de intenciones de la película, que es cuando los dos personajes se ponen de pie y dice, quieto todo el mundo, esto es un atraco. Y es cuando salen ya los letreros de Pulp Fiction. Es decir, todo va a ser muy pulp, es decir, como muy estilo pop, pero
renovando el género de cine negro desde el punto de vista de los mafiosos, no desde el punto de vista de la policía. Es decir, aquí hace Quentin Tarantino un juego de intercambio clasicista, porque las películas de cine negro veíamos en el cine clásico como algunos policías eran incluso mafiosos. Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de los mafiosos. Por lo tanto, estamos planteándonos una película clasicista, pero desde el punto de vista diametralmente opuesto, muy inteligentemente. Por lo tanto, ese inicio entre Tim Roth y Amanda Plummer es la declaración de intenciones de la película. Vamos a ver la película desde el punto de vista de los mafiosos, de los gángsters. Vamos a verlo desde el punto de vista realmente de los malos, por así llamarlo. Que al final de la película uno de ellos descubrirá una especie como de redención, que ya iremos explicando. Esta secuencia, al principio de la película, pues la verdad es que es ya realmente, como os he dicho, la declaración de intenciones del film. Pero no estamos llegando al meollo del asunto. Ya cuando nos encontramos a Vincent Vega y a Jules, a Samuel L. Jackson y a John Travolta hablando en el coche, que van a hacer un recadito para recuperar el maletín de Marcellus Wallace, van hablando de una serie de cosas que luego van a ser, que al principio de la película decimos, parecen diálogos inconexos y que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Van hablando de un estilo de hamburguesas, que si las hamburguesas en Ámsterdam, en Holanda, son de una manera, como las llaman en Francia, que si en Ámsterdam la policía se comporta de una manera y en Estados Unidos de otra, que si a la mujer de Marcellus Wallace alguien le había tocado los pies y que por lo tanto Marcellus Wallace había matado a un tal Antoine, que le había tirado por un cuarto, un quinto piso y lo había matado. Y claro, todo esto decimos, bueno, pero ¿de qué personajes están hablando y de qué nos están contando? Pero tranquilos, que como en las grandes producciones, todo irá encajando. Por eso ahí viene lo bueno del guión de Quentin Tarantino. Al principio no sabemos de lo que habla, pero luego todo irá poco a poco encajando hasta el final de la película, hasta decir, ahora es cuando me cuadra todo. He ahí la inteligencia de Quentin Tarantino. Recordemos que Quentin Tarantino tiene un cociente intelectual de 160. Es decir, estamos hablando de una persona prácticamente superdotada. Superdotada en lo que se refiere a diálogos, guiones, que en este caso lo ha aplicado a su cine. Además, Quentin Tarantino es una persona que no ha estudiado para nada en ninguna escuela de cine. Su escuela de cine fue un videoclub en el que él trabajó de joven y que vio pues todo el cine que podría haber visto una persona. Es decir, clásicos, no clásicos, películas de serie B, películas de serie Z, todo tipo de cine. Por eso sus películas son todo un gran conglomerado de referencias cinéfilas en todo. A Russ Meyer, a Sergio Leone, a Howard Hawks y sobre todo a algunos directores de la Nouvelle Vague. Pero sobre todo a estos tres directores que os he dicho y que ahora os lo voy a puntualizar. Para las secuencias en las que, por ejemplo, Vincent Vega y Jules, Samuel L. Jackson y John Travolta van caminando, entran en el hotel para matar a esos chavales que tienen el maletín, casi todo se realiza en un plano secuencia, si os dais cuenta. Pero ese plano secuencia, esos planos secuencia, son muy similares a los de Río Bravo de Howard Hawks. Howard Hawks era un director que además, al igual que John Ford y Alfred Hitchcock, tiraba mucho del plano secuencia. Porque además de ser una técnica muy compleja y muy difícil de realizar, Quentin Tarantino se basa mucho en ella. Es decir, cuando a Quentin Tarantino le dicen ¿por qué usted no realiza un montaje más acelerado o incluso admite efectos especiales o digitales? Quentin Tarantino siempre les dice, yo siempre les digo a mis actores que esto va a ser como la vieja escuela. Es decir, esta película la vamos a rodar al viejo estilo, aunque luego le demos el toque contemporáneo, violento, de mi estilo propio. Pero la manera de filmar de Quentin Tarantino es esencialmente clásica, sobre todo en lo que se refiere a Howard Hawks, en lo que se refiere a lo que son los planos secuencia y planos sostenidos. Cuando están hablando en el coche Vincent Vega y Samuel L. Jackson, todo es un plano sostenido. Vemos en un primer plano a John Travolta y en un segundo que está conduciendo a ¿cómo se llama? A Samuel L. Jackson. Y muy pocas veces la cámara enfoca la cara de John Travolta solo o la cara de Samuel L. Jackson. Todo es un plano sostenido. Y luego vemos ese gran plano secuencia cuando van subiendo por todos los pasillos hasta que llegan
a la habitación, donde te llega a la habitación, donde están esos chavales que terminarán matándolos para coger lo que es el, ¿cómo se llama esto? El maletín realmente de Marcellus Wallace. Todo eso lleno de referencias cinéfilas. Ya tenemos una, la de Howard Hawks. Otra de las grandes historias que tiene Pulp Fiction, sin duda, y yo creo que es la más sobresaliente y la que todos recordamos dentro de lo que es Pulp Fiction, es la historia, o la pequeña historieta, porque todos son como pequeñas viñetas de una historia pulp, ya os digo, de un cómic underground, del que es también muy heredera la película, en el que Marcellus Wallace le dice a Vincent Vega que tiene que hacer como de canguro de su mujer mientras él está atendiendo otros negocios, por así llamarlo. Y aquí está el personaje más enigmático de toda la película, que es el personaje de Mia, interpretado por Uma Thurman. Y para mí, el personaje más sobresaliente de toda la película junto con el de John Travolta. No interpretativamente, sino el más enigmático y el más interesante. Hombre, para mí la interpretación que hace Samuel L. Jackson en esta película es de Oscar, absolutamente. Pero los personajes más enigmáticos, más de humor negro, con tintes de humor negro, pero a la vez también más interesantes, más graciosos y a la vez incluso desagradables, son el de Vincent Vega y el de Mia. Porque todo el capítulo, desde que Vincent Vega llega a la casa de Mia para llevársela a cenar, hasta que la pone la inyección en el corazón para revivirla, ahí Quentin Tarantino hace un despliegue cinéfilo realmente de proporciones prodigiosas. Y rozando lo genial, lo sublime, el humor negro, incluso algunas cosas desagradables. Pero ojo, os digo que Pulp Fiction no es una película para todos los gustos también. Porque también tiene secuencias que son un poco fuertes. Un poco fuertes. Pero yo creo que eso forma parte del estilo de Tarantino. Es decir, voy a impactar al espectador con un estilo y con unas maneras que no se hayan visto hasta ahora. Entonces Vincent Vega llega a la casa un poco colocado porque anteriormente ha tenido una visita con un amigo suyo que es el spin-off, uno de los spin-off de Vincent Vega y Jules, que es un pequeño capítulo protagonizado por Eric Stoltz y Rosanna Arquette, donde le venden a Jules una droga un poquito fuerte. Entonces él ya va un poquito colocado. Entra a la casa, pero fijaos cómo es la presentación de Mia. Y aquí entra ya la capacidad cinéfila de Quentin Tarantino con respecto, por ejemplo, a un director como Russ Meyer. Y os lo voy a comentar ahora mismo. Vincent Vega entra dentro de la casa y ¿qué es lo que primero vemos realmente del personaje de Mia, de Uma Thurman? Se comunica con Vincent a través de un micrófono, de un intercomunicador, pero vemos los labios sensuales, todos marcados de rojo, de Uma Thurman. Es decir, esto nos dice que Quentin Tarantino es un fetichista. Un fetichista también, no solo de los labios, sino también de los pies. Al igual que Russ Meyer era un fetichista de los senos, Quentin Tarantino copia de Russ Meyer el fetichismo. Y aquí lo que hace es sacar un plano de la boca de Uma Thurman, hablando de un modo muy sensual, diciendo, por favor, sírvete lo que tú quieras que ahora mismo bajo. Entonces, pues Uma Thurman pues ya se viste, salen los dos y se van al Jack Rabbit. Y aquí donde entramos al Jack Rabbit, a otro homenaje de los años 50. Porque Jack Rabbit, este maravilloso restaurante, que ya quisiéramos aquí en España tener algo así parecido, tenemos una cadena similar, pero ni muchísimo menos, donde los asientos, todo esto son coches. Y fijaos en la fuerza que tiene la película en lo que se refiere a los planos contraplanos que tienen Vincent Vega y Mia, es decir, Uma Thurman y John Travolta. Se masca la tensión sexual que hay entre ellos, sobre todo en la mirada de Uma Thurman. Y es que muy inteligentemente Quentin Tarantino hace muchos primeros planos de Uma Thurman con la cámara más cerca hacia Uma Thurman que hacia John Travolta. A John Travolta le enfoca más estirado. Sin embargo, a Uma Thurman ella está como más encogida
y mirándole de una manera muy enigmática. Es decir, siente una ligera atracción. Y esa atracción se manifiesta no solo en la mirada y en los ojos de Uma Thurman, sino también, por ejemplo, cuando le dice, ¿puedes beber mi batido de $5? Y dice, bueno, voy a utilizar otra pajita. Dice, puedes utilizar perfectamente la mía. Dice, es que puedo llevar gérmenes en mi boca. Dice, no te preocupes, mi organismo lo soportará. Es decir, le está tirando como pequeños tejos, pequeños trastos, para que se dé cuenta que ella está como un tanto atraída por él. Sobre todo en esa famosa frase que le dice, ¿sabes que podemos estar prácticamente un minuto sin decir nada? Porque en ese minuto puedo compartirlo contigo sin decir ninguna gilipollez, sin decir ninguna tontería. Eso realmente también es importante dentro de la comunicación entre ambas personas, dentro de la confianza. Podemos estar, como ella dice, un puto minuto sin decirnos nada y sin decirnos gilipolleces, como él dice. Y dice Vincent, bueno, claro, es que no hace falta estar completamente hablando todo el rato. Es decir, he ahí la confianza que Uma Thurman ya va teniendo el personaje. Y le dice Vincent Vega, ¿es verdad que tu marido tiró a un Tual Antoine desde un cuarto o un quinto piso por tocarte los pies? Dice Uma Thurman, ¿y tú te lo creíste? ¿Realmente? Si yo lo único que le di a ese señor fue la mano. Nada más. ¿Tú crees que alguien puede tirar a alguien desde un quinto piso hasta abajo del todo por haber tocado los pies a alguien? ¿Tú te lo creíste? Y claro, Vincent Vega ya se queda un poco descolocado. Y dice, pues es que a lo mejor hubo algo más. Y dice Uma Thurman, ¿no te referirás a algo que empieza por F? Dice, no te preocupes, no quiero problemas. Dice, lo único que le toqué fue la mano. Ahí yo creo que le está mintiendo. Porque constantemente Uma Thurman le está como tirando los tejos de una manera como muy sutil. Es muy inteligente el personaje de Mia. Por eso es uno de los más enigmáticos de la película. Y estoy hablando profundamente de él. Posteriormente dice, tenemos un concurso de twist, pero es que alrededor de todo el tiempo hemos tenido diversas referencias cinéfilas. Por ejemplo, al cine de los 50. Las camareras van vestidas como actrices de los años 50. Hay una que va de Marilyn Monroe y hay una secuencia, como en La tentación vive arriba de Billy Wilder, donde el vestido de Marilyn se eleva. Y dice Vincent Vega, dice, es que no veo a una actriz, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era, a Jane Mansfield por aquí. Dice, es que puede ser su día libre, aunque podría haber dicho Jane Russell o Rita Hayworth o cualquiera de ellas. Ahí también hay un guiño al cine clásico, pero es que la entrada de Vincent Vega en el Jack Rabbit es una copia de cómo Claudia Cardinale entra desde la estación al pueblo hasta que llegó su hora, porque está enfocada de espaldas. ¿Y cómo entra Vincent Vega en el restaurante? Enfocado de espaldas y viéndolo todo, saliendo a veces de cámara y entrando en cámara, igual que Claudia Cardinale en Hasta que llegó su hora de Sergio Leone. Cuando llegan a la casa, es decir, cuando han tenido ese concurso de twist, que llegan a ganar, evidentemente, en ese famoso número musical que ya todo el mundo conoce, ¿cómo llegan los dos? Llegan un poquito ya puestos, colocados, pero abrazados. Es decir, ya le ha dado algo más que la mano a Vincent Vega. Y le dice, quédate aquí, tranquilízate, tómate algo, y ella pone música. Y Vincent Vega se va al cuarto de baño y empieza a decirle, porque él va notando cómo le va tirando los tejos de una manera muy sutil, dice, tranquilidad, voy a estar aquí, me voy a tomar mi copa, luego me iré a casa y haré lo que tenga que hacer, por así decirlo, haré lo que tenga que hacer. Y aclaro, aquí es cuando Mia ve lo que es la droga en una bolsita, en el que se mete un viaje tremendo, y claro, empieza ya pues digamos la parte desagradable, un poco ya de lo que es la película, que es cuando tienen que revivir a Mia, inyectándole esa aguja de adrenalina en el corazón, en una secuencia que realmente yo cuando la vi me puso los pelos de punta.
Pero durante toda la secuencia en el Jackrabbit hemos asistido a una lección de cine realmente extraordinaria. Fijaos la fuerza que tiene el juego de planos contra planos de los dos personajes. O sea, la cámara está realmente enamorada de Uma Thurman. Es más, Uma Thurman llegó a ser o ha sido prácticamente la musa de Quentin Tarantino. ¿Cómo entra luego Mia a su casa después de haberla revivido? Descalza. ¿Cómo se mueve Mia dentro de su casa? Descalza. Es un fetichista de los pies Quentin Tarantino, al igual que Russ Meyer es un fetichista de los senos. O sea, está copiando ideales y cosas de otros directores. Los diálogos de doble sentido, son típicos de Faster Cat, Pussycat, Kill Kill. Es más, aquí tenéis en la sección de Russ Meyer mi crítica de Faster Pussycat, que es enteramente una película de Quentin Tarantino. He ahí todo eso. Luego también los primeros planos que tiene, por ejemplo, de los ojos de Jules, de Vincent Vega, incluso la mirada descocada de Bruce Willis en el episodio que tiene con Big Rames, como nunca habíamos visto a Bruce Willis, eso es puro Sergio Leone. Esa violencia tanto física como soterrada, esas miradas de odio. Es decir, roba lo mejor de los directores que le gustan, roba lo mejor para, por así decirlo, llevarlo a su estilo propio. Es decir, Quentin Tarantino es lo suficientemente inteligente para coger varios estilos de muchos directores y decir, lo voy a reunir todo y voy a hacer con ello un conglomerado tremendo. De ahí la originalidad de su cine y de que esté capaz de lo mejor, incluso desde lo más genial y sublime hasta lo más desagradable. Otro de los episodios que son fabulosos y que deberían de estudiarse en las escuelas, no por por el fondo, sino por la forma, es la historia de Butch, de Bruce Willis. Fijaos cuando Marcellus Wallace, que le vemos, es decir, que no le vemos en un principio, está intentando decirle a Butch, a Bruce Willis, que tiene que perder el combate y que le da un dinero para que pierda el combate de boxeo. Pero él no queda como muy satisfecho y lo vemos en su expresión. Fijaos la interpretación de Bruce Willis, cómo es capaz de mantener en un plano sostenido una expresión durante mucho tiempo. Y yo os lo he dicho muchas veces, hay que ser muy buen actor, como luego lo veríamos posteriormente en El Sexto Sentido, para mantenerse en un plano sostenido, porque es el estilo de rodaje de Quentin Tarantino que depende del clasicismo cinematográfico. Y que no queda satisfecho. Cuando se produce el combate, Bruce Willis mata a su adversario, él sin saberlo, pero le derrota. Y tiene que huir. Realmente tiene que huir. Pero cuando huye, él se acuerda de El reloj de su padre en ese otro pequeño spin-off que vemos de Christopher Walken. Y aquí es cuando entra el humor negro del que os estoy hablando. Porque es una secuencia que para mí es digna de una película de Aterriza como puedas. Christopher Walken, muy digno, se dirige a Butch niño y le dice, este reloj lo llevó tu bisabuelo en la Primera Guerra Mundial, tu abuelo en la Segunda Guerra Mundial, tu padre en Vietnam en un campo de concentración dentro de donde la espalda pierde su casto nombre, y luego yo, otro tiempo después, para dártelo a ti. Y yo te lo estoy dando. Y eso, que realmente es, lo dice Christopher Walken, de un modo muy gracioso, digo, de un modo muy serio, realmente provoca la carcajada, porque yo estaba oyendo la primera vez esta secuencia y me estaba partiendo de risa, es decir, madre mía, también lo que está contando es que es un poco escatológico, por así decirlo. Pero claro, la situación es muy rocambolesca. Por eso os digo que Quentin Tarantino es muy ambivalente respecto a su dirección. Es capaz de coger a un actor muy bueno como Christopher Walken y que diga unos diálogos tan graciosos o un monólogo tan gracioso que él mismo se lo crea, pero que no se lo crea a la vez. Porque si no es que se estuviese partiendo de risa. Y yo creo que durante el rodaje de esa secuencia tuvieron que cortar varias veces, estoy seguro, porque Christopher Walken tuviese algunos arranques de carcajadas, estoy completamente seguro. Es como en Aterriza como puedas, cuando están diciendo parida tras parida a los actores, Leslie Nielsen, Peter Graves, pero lo dicen de un modo completamente serio. Aquí igual Christopher Walken le está contando la historia del reloj que tuvo su padre y él, ahí en ese sitio donde todos sabemos,
pero lo está contado de un modo muy solemne. Pero también esa historia cala mucho a Butch, cala mucho al personaje de Bruce Willis, porque eso quiere decir que tuvieron, ya no solo desde el punto de vista, digamos, cómico, que es la situación, sino el valor de que ese reloj ha sobrevivido a guerras, a generaciones, y que sus padres, sus antepasados y el amigo de su padre fueron muy valientes. Y esa será un punto de inflexión dentro de la historia de Butch. Porque cuando huye de la tienda donde están Big Rames y él atrapados, y que Big Rames va a ser, digamos, abusado, por así decirlo, le van a hacer una serie de cosas, pues él sale de la tienda corriendo, pero abre la puerta, pero se queda pensativo. Y entonces, fijaos, la cámara se acerca a él y él va pensando, yo estoy huyendo de una situación que yo puedo ahora mismo controlar. ¿Lo hubieran hecho eso mis padres? ¿Lo hubieran hecho, es mejor dicho, lo hubiera hecho mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo? No. Ellos no participaron en guerras y tuvieron el valor de que yo tuviese algo perteneciente a ellos. Si yo huyo como un cobarde ante esta situación, no les voy a hacer una justicia. Y he aquí otro guiño cinéfilo. O sea, fijaos la complejidad de la película tremenda. Coge una motosierra, la deja. Coge una escopeta, la deja. Pero coge una espada de samurái. Y entonces aquí entra donde entra la cinefilia de Tarantino, en lo que al cine de los Shawn Brothers, es decir, al cine de los karatecas, le gustaba a él. Y que posteriormente veremos más desarrollado en Kill Bill. Coge una espada de samurái y entra, y lo primero que hace es matar con la espada al dueño de la tienda, y es cuando libera al personaje de Big Rames, y Big Rames coge la escopeta y le sacude un disparo en el bajo vientre a aquella persona que le estaba haciendo lo que le estaba haciendo. Pero Quentin Tarantino aquí sabe que no debe de rebasar ciertos límites, porque si ya la escena de Mia había sido un poco fuerte, aquí dice, no voy a cargar la película con un exceso a lo mejor de violencia, porque ya hemos tenido suficiente. Y entonces, muy inteligentemente, lo que hace Quentin Tarantino es que vemos a Big Rames, a Marcellus Wallace y a ¿cómo se llama este? Y a John Travolta hablando, a Bruce Willis hablando entre ellos como diciendo, bueno, quedamos en paz, porque como habían llegado anteriormente habían llegado al acuerdo de que le había pagado Marcellus Wallace dinero para que perdiera el combate y este lo había ganado intencionadamente, dice, bueno, entre nosotros nos queda todo en paz. Y dice, sí, nos queda en paz, pero que esto solo quede entre 3 personas, tú, yo y la persona que se está retorciendo de dolor ahí. Y le dice, ¿estás bien? Y aquí viene otro de los puntos geniales de humor negro de Quentin Tarantino. Estoy a 1000 puñeteras millas de estar bien. O sea que al dramatismo de la secuencia y a lo desagradable que es en sí, Quentin Tarantino le saca humor. O sea, fijaos que Quentin Tarantino es capaz de sacar, como ya hemos dicho, humor de las secuencias incluso más desagradables. Pero Quentin Tarantino no saca a ese policía que ha abusado de Big Rames retorciéndose en el suelo, como haría a lo mejor cualquier otro director más, digamos, más visceral, sino que se oyen solo, digamos, los lamentos y los quejidos de él. Porque yo creo que Quentin Tarantino sabe muy bien que tiene que tener una línea que no debe de sobrepasar. Porque si ya la secuencia ha sido un tanto fuerte y desagradable, lo que no puede hacer es aumentar el grado de todo ello. Y entonces ya la historia de Butch ya parece que queda saldada. Pero fijaos que la historia de Butch es mucho más compleja de la que creemos. Porque Butch está condicionado por la historia de sus padres, de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo, condensada en ese reloj. Porque cuando va a buscarlo en su casa, cuando está con María de Medeiros, la actriz portuguesa, ¿dónde está? Te dije, es que todo lo demás era completamente prescindible menos el reloj, y te dije que fuera lo primero que cogieras. Y tiene ese episodio en donde
el Honda de su novia lo rompe. Y entonces cuando sale, o sea, lo destroza, tiene un accidente y pasa directamente, sabemos, Marcellus Wallace, Vic Reims por ahí, que es cuando arranca el coche él y tiene el accidente precisamente. Y es cuando se lían a tiros, huyendo hasta que llegan a la tienda precisamente de esto. Pero en una situación totalmente rocambolesca. Es decir, aquí Quentin Tarantino juega a la sorpresa. Porque ¿quién nos va a decir nosotros que de repente en esa persecución entre un bueno y un malo, o mejor dicho, un malo y un menos malo, se van a encontrar en una tienda de uno que va a incluso abusar de ellos? Y además de una manera un poco sadomasoquista. Es totalmente incomprensible, pero tremendamente original, porque no te esperas lo que va a ocurrir. O sea, aquí Quentin Tarantino se pone una medalla de oro como diciendo, es que no os esperabais ni mucho menos el desenlace de esta secuencia. Para nada. Igual que no nos esperábamos el desenlace de la secuencia entre Mia y entre Vincent Vega. Que al final, además, tienen un detalle muy bonito. Porque dice Mia, y además esta es una película también como de secretos, porque entre Vincent Vega y Mia habrá un secreto. Dice, si tú sabes guardar un secreto, yo también. Y dice Mia, siguiendo estando descalza, dice, cuídate Vincent. Y dice Vincent Vega, otra vez el humor negro, dice, me voy a oír, después de la situación desagradable, el humor negro. O sea, es un esquema constante que se repite. Dice Vincent Vega, me voy a ir a mi casa y me va a dar un ataque al corazón. O sea que, después de todo lo vivido. Pero claro, Vincent Vega sabe que ha habido algo más con Mia. ¿Y cuál es el gesto que tiene Vincent Vega? Le lanza un beso. Le lanza un beso a Mia. Es decir, que le sigue gustando. Y en una secuencia posterior en la película dice, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Pero claro, de un modo muy reservado porque está Marcellus Wallace viendo el cadáver del boxeador que ha machacado Bruce Willis. Y también es un secreto entre Bruce Willis y Marcellus Wallace, mejor dicho, entre Bruce Willis y Vic Reims. Es decir, van ocurriendo una serie de secuencias, de elementos en la película, donde el secretismo va a tener un gran apoyo, un gran, ¿cómo os diría yo?, un gran protagonismo. Porque todo lo que ocurre es extremadamente rocambolesco y a veces desagradable, que no quieren que otros se enteren, y se van quedando con secretos entre ellos. Pero realmente el final de la película, en teoría, debería de ser cuando Bruce Willis llega a su piso, coge el reloj y ve una ametralladora. Una ametralladora, un fusil o una pistola, es que no entiendo en ese instinto de armas. Para mí una ametralladora en la cocina de su apartamento. Y ve que alguien sale del baño, no sé por qué John Travolta en esta película tiene mucha constancia por ir constantemente al baño, y le ve a Bruce Willis que está con la escopeta. Y dice, ya sé a qué has venido. Precisamente a matarme de parte de Marcellus Wallace. Y acribilla a John Travolta dejándole muerto. Pero es que posteriormente vemos a John Travolta vivo. ¿Por qué? Porque la estructura narrativa va saltando constantemente. Otra de las secuencias que también es memorable, pero esta ya está dedicada completamente al humor negro, es cuando Jack Vincent iba a decir, ese es el personaje de Ley Confidencial, que Vincent, que John Travolta, le dispara a uno de los chicos que se llevan como rehén cuando han recuperado el maletín, destrozando por completo y llenando de sangre todo lo que es la parte trasera del coche. Y llaman al señor Lobo, que es Harvey Keitel. Y aquí viene otro elemento, otra medalla que se pone Quentin Tarantino y otro elemento de complejidad de la película, que es precisamente una crítica social a los estamentos más altos de Los Ángeles. Porque el señor Lobo es un hombre muy... Harvey Keitel es un hombre elegante, es un hombre que tiene un coche deportivo, es un hombre que realmente parece muy educado, sus formas no son para nada rocambolescas ni extravagantes, pero es un hombre que se dedica, fijaos, dice, voy a llamar al señor Lobo que se va a presentar ahí en nada,
dice, se presentará en 20 minutos. Y dice, y después de 19 minutos y 37 segundos está allí, o algo así parecido. Y claro, les hace pues lavar el coche por completo, deshacerse de todo ello, y dice, y ahora les voy a lavar a ustedes, señores. Les deja completamente desnudos a Jack, a Vincent Vega y a Jules, y les lava con la manguera. Y Quentin Tarantino aprovecha para tener un cameo en esta película. O sea, fijaos el alambicamiento tan sumamente complejo que tiene el film. Y ya finalmente tenemos lo que es, digamos, la guinda del pastel de la película, que es cuando es el final, que realmente es también una continuación de la primera secuencia del principio. Es decir, hemos dado estructuralmente y narrativamente la vuelta a un círculo para encontrarnos de nuevo en el restaurante en el que en la primera secuencia hoy estábamos con Tim Roth y con Amanda Plummer y con John Travolta y con Samuel L. Jackson de fondo, pero aquí tenemos a John Travolta y a Samuel L. Jackson y a Tim Roth y Amanda Plummer de fondo. O sea, de repente los protagonismos se han invertido y dice, le vamos a dar la vuelta aquí a la tortilla. Muy inteligentemente Quentin Tarantino en su guión. Pero antes sabemos que cuando de repente uno de los chicos, cuando recuperan el maletín, sale del baño y les pega 4 tiros, de repente miran hacia atrás y ven que la pared está completamente llena de agujeros. Y dice Samuel L. Jackson, esto tiene que ser realmente un milagro. Dice John Travolta, dice, bueno, hemos tenido suerte nada más. Cuando llegan al restaurante tienen una conversación muy interesante, dice, me estoy replanteando de que todo lo que yo he dicho con el monólogo que os he dicho al principio de la película, eso efectivamente puede ser verdad. Y creo que voy a abandonar este trabajo de matón, este trabajo de gángster, de mafioso, de estar a las órdenes. Y John Travolta dice, no puede ser, que vas a ser un vagabundo, que dice, no, me gustaría ver mundo, comportarme de otra manera, etcétera, etcétera. Dice Vincent Vega, venga, por favor. Bueno, me voy al baño, y ahora vuelvo otra vez al baño, que se va. No sé cuántas veces va al baño John Travolta. Aunque cuando le vemos siempre le vemos con una revista y con un libro. Está. Y entonces es cuando el personaje de Tim Roth y Amanda Plummer deciden atracar el restaurante. Y coge y las carteras las van echando en las bolsas. Y entonces cuando llega el personaje Samuel L. Jackson dice, ¿y ese maletín que tienes? Enséñamelo. Se lo abre y ve qué es, dice, ¿qué estás viendo? Dice, no puedo creer lo que es esto, lo que estoy viendo, algo así. Y en ese momento aprovecha la distracción para que Samuel L. Jackson, Jules, le coja, le apunte con su pistola y le dice a Honey Bunny, tranquila, ¿cómo te llamas? Yolanda, Yolanda, tranquilízate porque vamos a estar tranquis. Siéntate ahí, le dice a Tim Roth, siéntate ahí, porque te tengo que decir una serie de cosas. Y es cuando le suelta el monólogo que ya os he dicho que empieza con todo lo que, o sea, como yo he empezado la crítica. Dice, escúchame, Ringo le llama, ¿lees la Biblia? Dice, no con regularidad. Dice, pues yo he memorizado un pasaje, Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está siempre constantemente amenazado por la tiranía de los hombres malos y por el ¿cómo se llamaba esto? Por las injusticias de los egoístas, por la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que se ocupe, por así llamarlo, todo lo que es el monólogo, etcétera, etcétera, que se ocupe, sea el descubridor de los niños perdidos, etcétera. Dice, yo vendré a castigar con gran venganza a todos aquellos que vayan a destruir el camino recto de mis hermanos, y sabrás que es que yo soy Yahvé porque caerá mi cólera sobre ti. Claro, Tim Roth se queda como diciendo, caramba, ¿dónde me estoy metiendo? Dice, esto era algo que yo decía cuando iba a matar a cualquier persona. Pero algo ha ocurrido en mi vida esta mañana que me ha hecho recapacitar sobre esto. Vamos a suponer, en un diálogo extraordinario, para analizar en las escuelas de cine, en el que dice, supongamos que tú eres el buen pastor
y supongamos que yo soy la tiranía de los hombres malos y que el señor 9 milímetros es el que va a desviarte del camino recto, cosa que no quiero que hagas, porque tú se supone que eres el buen pastor y no tienes que estar influenciado por mí. Pero vamos a darle otra vez la vuelta a la tortilla como le da la vuelta a la tortilla narrativamente a la secuencia del principio y el final de la película. Supongamos que tú eres el hombre malo y yo soy el buen pastor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dejarte con vida. Coge mi cartera. Y en esa situación, otra vez, vuelve a salir el humor negro de Tarantino. En una secuencia desagradable vuelve a salir el humor negro. Fijaos cómo el esquema se va repitiendo. ¿Y cómo es ese humor negro? Dice, ¿y cuál es tu cartera? Dice, la que pone maldito hijo de puta. Por así decirlo. Perdón por la palabra. La que pone maldito tal tal. Entonces lo que hace, evidentemente, lo que hace este hombre es coger y dice, coge el dinero que tienes. ¿Cuánto hay? $1.500. Cógelos y llévatelos junto con la cartera. Dice, ¿y por qué me lo haces? Porque con ese dinero estoy comprando tu vida. Porque ha ocurrido un hecho en mi vida al principio, que realmente me ha cambiado la conciencia. Todo esto en un plano sostenido de Samuel L. Jackson realmente prodigioso. Y en una interpretación contenida y con una violencia soterrada impresionante, igual que tiene la violencia soterrada en muchas películas de Howard Hawks, como por ejemplo Scarface. Es decir, aquí volvemos al Quentin Tarantino que se fija en el cine negro de Howard Hawks, en los personajes, por ejemplo, de Boris Karloff, en Scarface, la versión del 32, de Cara Cortada, etc. O sea, de todos los personajes del Scarface de Howard Hawks y de toda la filmografía de Howard Hawks, porque todos son personajes que viven al límite, en El Dorado, en Río Bravo. Y entonces le cogen un primer plano y hay un juego de planos contra planos que tienen la misma fuerza que los planos contra planos de Hitchcock, de John Ford, de Howard Hawks, porque también ellos son los grandes maestros de Quentin Tarantino. Y entonces es cuando ellos se levantan, Tim Roth y Amanda Plummer se levantan, uno echado, Amanda Plummer echada a la cabeza junto al otro, y se van. Y cuando llega Jack Vincent, ya estamos. Vincent Vega dice, ya nos podemos ir. Y empieza a sonar la banda sonora también muy típica de Pulp Fiction, poniendo punto final a lo que es seguramente la mejor película de Quentin Tarantino. Hay muchos críticos que dicen que la mejor es Érase una vez Hollywood, porque es más... Yo reconozco que Quentin Tarantino ha ido madurando y que sus relatos cada vez son más sólidos, eso no lo dudo. Pero lo que ocurre es que la originalidad, el toque underground, los homenajes, los esquemas de los mismos homenajes que hacen a los grandes del cine, ¿cómo diría yo? El paso que tiene de lo sublime a lo desagradable, con luego finalmente rematando cada secuencia con su humor negro, como os he dicho en cada una de ellas. Todo ello forma parte de un todo, de un único todo, que yo creo que eso no ha llegado ya Quentin Tarantino a esa cima nunca más. Es posible que la dirección de Érase una vez Hollywood, Los Odiosos 8, sus últimas películas, sea más sólida en lo que se refiere, digamos, a un manejo de la cámara más maestro, es decir, más estable. Por ejemplo, el aprovechamiento que tiene del interior de la cabaña de Los Odiosos 8 es realmente maestro, fantástico, porque no es una película que en ningún momento se haga pesada, porque Quentin Tarantino va moviendo la cámara en diferentes posiciones para que no tengamos siempre el mismo decorado, aunque sea el mismo decorado siempre, pero siempre tenemos puntos de vista distintos. Pulp Fiction es una película muy de interiores, si os dais cuenta. Es decir, casi todo se desarrolla en interiores de coches, en interiores de apartamentos, en interiores de restaurantes. Es decir, solo la persecución entre Ving Rhames y Bruce Willis se puede decir que es una secuencia de exteriores. Es una película muy de decorado, muy de ambiente, como en la vieja escuela. Por eso dice Quentin Tarantino, es que yo filmo un tipo de cine contemporáneo con mi estilo, pero muy al estilo de la vieja escuela, es decir, tirando mucho de decorado, tirando mucho de ambientación y sobre todo el uso del color. Es un homenaje fantástico al Technicolor esta película, un homenaje fantástico al Technicolor. Es decir, ese rojo de los labios de Mia, por ejemplo, el azul de los ojos de Bruce Willis, cuando mata al dueño de la tienda
con el sable, la expresión que tiene, la iluminación en su rostro. Eso es puro cine negro. Si muchas de estas secuencias nosotros cogemos el color del televisor y lo ponemos en blanco y negro, parecen muchos planos de películas de cine negro antiguas. Pero he ahí la sabiduría cinéfila de Quentin Tarantino, que es capaz de imitar dando un estilo contemporáneo realmente inigualable. Todos los personajes aquí tienen sus porqués, sus cómo, sus cuándos, todo. Realmente Ving Rhames, Amanda Plummer, María de Medeiros, Bruce Willis, John Travolta, todos ellos tienen su momento cumbre. Hay otros más secundarios, como Amanda Plummer o como María de Medeiros, que es una actriz portuguesa, que es la novia de Bruce Willis, que tampoco tiene mucho protagonismo, pero que ahí está por un porqué, para demostrar al espectador la importancia del reloj de Bruce Willis, ya que él pierde completamente los estribos cuando no lo ve, en contra de ella. O sea, para mí Pulp Fiction es una película realmente muy completa, muy compleja y muy rica. Muy moderna, muy contemporánea. La película ya tiene 25 o 26 años ya, pero sigue tan fresca como el primer día. Y eso es lo que diferencia a las grandes obras maestras de las películas que luego no pasan a la historia. Esta película sí pasará a la historia. De hecho, ya lo es. Fue una de las mejores, yo diría la mejor de su año. Cadena Perpetua es un gran drama judicial, mejor dicho, carcelario, y Forrest Gump es la historia de Estados Unidos a través del personaje Forrest Gump. Pero, digamos, la renovación del cine negro que tiene Quentin Tarantino en esta película no la tiene, o sea, no es, digamos, le dio la vuelta a la tortilla de un modo, al cine negro, de un modo tan sumamente sublime, tan original, cargado de originalidad, violencia, humor negro, referencias cinéfilas, y robando lo mejor de muchos de sus directores favoritos, que convirtió esta película en un clásico instantáneo. O sea, si esta película ahora mismo levantaran la cabeza Howard Hawks, los grandes clásicos de los directores de Hollywood dirían que esta película es una proeza en estructura narrativa, una proeza digamos, de alambicado en lo que se refiere a que el guión y la estructura narrativa funcionan como un mecanismo de relojería. Todas las piezas encajan. Y yo iría incluso un paso más allá. Si yo cojo el montaje de esta película tal y como está y lo pongo lineal, o lo pongo en el orden que yo quiera, sigue teniendo sentido. Porque el orden de esta película es completamente aleatorio. Si nosotros cogemos todas las historietas de esta película y el orden en el que están puestos, lo intercambiamos, hacemos una combinación, otra combinación, otra, seguro que todas tendrían exactamente el mismo sentido. He ahí la riqueza de Pulp Fiction. He ahí el Oscar al mejor guión original y la Palma de Oro en Cannes de aquel año. Para mí Pulp Fiction es una película única. La cima de Quentin Tarantino, una de las grandes películas de los 90 y uno de los grandes clásicos del cine de los últimos 30 años que nos ha llegado desde Hollywood. Yo no sé si Quentin Tarantino seguirá haciendo cine o no. Ya os digo que yo personalmente prefiero a otros directores, porque Quentin Tarantino no es del estilo de los que más me gusten. Es decir, tiene sus defectos, sus virtudes, pero tengo que reconocer que Pulp Fiction es una obra maestra, es una obra catedralicia del cine negro, es una obra catedralicia del cine contemporáneo. Y esta película merece estar en la lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Si yo tuviera que situarla, sería muy difícil, ya que hay grandes películas en la historia del cine. Pero Pulp Fiction directamente ocuparía un lugar destacado, y es sin duda la mejor película de su director. Que luego él ha ido mejorando en lo que se refiere a dirección, a narración, eso no lo discuto. Pero todo lo que destila Pulp Fiction, en lo que se refiere a referencias, a homenajes, estilo, colorido, ambientación, humor negro, todo eso es completamente único. Para mí Pulp Fiction es la obra maestra indiscutible de Pulp Fiction, iba a decir, de Quentin Tarantino, y una de las mejores películas de los 90. Espero que os haya gustado mi crítica, seguro que no os la esperabais, muchos de vosotros, pero espero que la hayáis disfrutado. Es una gran película, pero ya os digo, no es una película para todos los públicos porque tiene secuencias un poquito fuertes y desagradables. Pero esta película, si no la habéis visto, es imposible que os podáis llamar cinéfilos. Es un gran clásico. Otra cosa es que os guste o no os guste, da igual.
pero verla es imprescindible para ser un cinéfilo. Porque ya os digo que podría estar hablando, llevo casi una hora ya hablando de ella, pero podría estar hablando horas de este clásico. Una auténtica maravilla del cine. Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Una auténtica obra maestra del séptimo arte y de todos los tiempos. Hasta mañana.